Hola, sean todos bienvenidos. Nuestra clase de hoy será sobre verbos en presente de indicativo. Pero antes de entrar en la parte de verbos, les tengo que presentar algunas nociones para hacer las conjugaciones de verbos, ¿no? A ver, primeramente vamos conocer los pronombres personales que utilizamos para conjugar. El primer, gente, es yo. Yo es la persona que estoy hablando sobre mí misma, ¿no? Entonces, yo es este. Tú, tú es la persona con quien estoy hablando. Mira aquí. Ahora, de acuerdo com esta imagen, la persona com quem ella está hablando es una persona de la misma edad o es una persona que tiene una edad superior? Tiene la misma edad. Por eso, gente, cuando utilizamos este tú en español, vamos a tener siempre la misma idea como si fuera un você del portugués. Entonces, siempre que utilizarlo, utilícelo como você, tú, você. Neste caso, é informal. Vamos utilizar com nossos amigos, com pessoas da mesma idade, a quem podemos tratar assim de forma igual, que não necessita nenhuma formalidade mais, ¿sí? Agora, el próximo tenemos usted. Mira, gente, usted también es una persona con quien estoy hablando. Ahora mira aquí en la foto. ¿Esta persona es de la misma edad que él? No, no es una persona mayor, ¿no? Es una, puede ser, por ejemplo, una abuelita. En este caso, vamos a utilizar usted siempre pensando como señor y señora. Quando utilizo senhor e senhora, nos passa a ideia de algo que temos que poner um respeito a mais, não é? Neste caso, temos que poner uma formalidade, temos que ser formales e por isso vamos utilizar sempre conjugado como usted para essas pessoas que temos que poner uma formalidade. La próxima es él. Es la persona de que estoy hablando. Entonces, imagine, estoy aquí con mi amigo y estoy hablando sobre este otro chico. Entonces, no estamos hablando directamente con él, sino que estamos hablando de él. Entonces, él sería una tercera persona en esta charla, ¿no? Persona de que estamos hablando. Agora, nessa situação, temos ella. Mira, ella não é a pessoa com quem estamos falando diretamente, sino que é uma pessoa de que estamos falando. Então, imaginem que esta chica e este chiquito estão falando sobre outra pessoa, sobre uma terceira pessoa. De quem estão falando? De ella. Então, falamos de outra pessoa. Neste caso, ella seria esta pessoa. Agora, gente, vamos começar a falar de plurales, não? Estávamos sempre falando de uma pessoa sola. Agora vamos começar a reunir mais pessoas nesta charla. Mira, nosotros e nosotras. Quando hablo de nosotros ou nosotras, quer dizer que tiene yo aqui nesta charla. Vocês imaginem que este chiquito aqui sou eu. E mais outras pessoas. Então, eu e meus amigos somos nosotros. Eu e outros nosotros. ¿Sí? Agora, recuerdan que les hablé que quando estamos hablando directamente com uma pessoa de nossa mesma edad, que não devemos algo assim mais formal, eu falei que este seria um tu, não é? Um tu, pero que pensando em português seria um você. Quando hablo de vosotros, gente, seria tu e
e outras pessoas. Então, tu, mas aí aqui, tu e outra. Tu e outros. Vamos ler como vosotros. ¿Queréis uma dica para quedar mais fácil? Este vos já dá uma ideia de você, não é? Vosotros, você. Então, você e outros, vosotros. Tu e outros, vosotros. Deja sempre esta mesma ideia na cabeça para não dar problema, ¿vale? Então, vosotros também será informal. Muy bien, ahora ustedes, como les hablé anteriormente, sin singular, yo trato usted pensando em senhor e senhora, el plural, ustedes, será senhores e senhoras. Esta chiquita aqui mesmo está hablando com ellos. Ellos, quem me parece ser el padre e la madre de la chica, ¿no? Esse aqui seria um padre e esta seria la madre. En las familias más tradicionales, nosotros cuando vamos a hablar con nuestros padres, tenemos que poner una cuestión así más de respeto. Mis padres mismos yo les trato como señor y señora. Yo les pido la bendición. Entonces, en estos casos, el correspondiente en español para tratarles sería ustedes. E na hora de utilizar os verbos também conjugando, vou utilizar os verbos conjugados em ustedes. Agora tenho ellos. Mira, então, ellos são pessoas de quem estamos falando. Eu e meu amigo aqui estamos falando sobre duas pessoas. Sobre quem? Estou falando sobre este chico aqui e sobre este outro chico. Eu não estou falando diretamente com eles, estou falando de ellos, ¿sí? Então, terceira pessoa plural. E a última situação, quando em vez de chicos, estou falando de chicas. Mira aqui. Agora, não estou falando diretamente com ela. Eu estou aqui, eu e meu amigo, nós outros dois acá, estamos falando sobre duas pessoas. Estamos falando sobre ellas. Não hablo diretamente com ellas, pero com meu amigo hablo sobre ellas. Então, ellas também é terceira pessoa plural. Para quedar mais fácil, vou a poner todo em uma tabla. Mira, eu tenho aqui primeira pessoa singular, yo. Segunda pessoa singular, tu. Terceira pessoa singular, esta terceira pessoa pode ser muita coisa, mira. Terceira pessoa singular pode ser ele, pode ser ella ou pode ser usted. Todos os três vão conjugar de la mesma maneira, ¿sí? Agora, de plural, eu vou a ter primeira pessoa de plural, nosotros e nosotras. Segunda pessoa del plural, vosotros e vosotras. Terceira pessoa del plural, ellos, ellas, ustedes. Gente, pensando assim, agora é fácil relacionar. Mira, se eu sou a pessoa que está falando aqui, não? Está em singular, eu vou a pensar esta primeira pessoa aqui também em plural. Se em singular eu estou solita, eu pensando em plural, mira, sou eu e outras pessoas. Primeira pessoa, sempre eu estarei junto. Se está em singular, sou eu solita. Agora, se é em plural, sou eu e outras pessoas. Queda fácil pensar assim, não é? Agora, segunda pessoa, tu. Tu aqui está solita. Agora, relacionando com as pessoas de plural, mira. Vosotros, segunda pessoa de plural.
Se aqui eres tú estás solita, viene para el plural tú y otras personas, tú y otros, vosotros. Entonces, tú más otras personas, vosotros y vosotras. Sería el plural de tú. Pensando em português, no olviden, seria você. Entonces, aqui tem você, abaixo tem você e outras pessoas. Tu e outros, vosotros. E por último, gente, terceiras pessoas. Entonces, se aqui ele está solito. Ella está solita. Usted está solito. E eu vengo aqui para o plural, mira. Plural de él, ellos. Plural de ella, ellas. Plural de usted, ustedes. Recordando que usted é senhor e senhora, é uma pessoa que marca formalidade. Aqui abaixo, ustedes, vai ser senhores e senhoras, e também tem a marca de formalidade. Muito bem, gente. Agora, outra noção que devemos ter a compreensão seria a questão de terminações de verbo. Eu tenho três realidades. Eu tenho verbos terminados em AR, tenho verbos terminados em ER e tenho verbos terminados em IR. Para ser conjugação de verbos, eu tenho que analisar de que família pertence o verbo, se é de la família de las desinências de AR ou se é los de la família de desinência de ER ou se é los verbos de la familia de IR. Voy a dar varios ejemplos aquí para que comprendan. Vamos a la próxima diapositiva. Mira, tengo aquí como ejemplo verbo amar, verbo beber, verbo vivir. Mira aquí, verbo amar. Yo tomo la terminación AR. Entonces, el verbo amar pertenece a la familia de desinência de AR. Voy a conjugar, entonces, utilizando las terminaciones de la misma familia. Verbos como beber, mira, tomo aqui la terminación e eu he visto que é uma terminação de ER. Terminação de ER pertenece a la familia de desinência de ER. Vou utilizar estas mismas terminações de ER para conjugar os verbos. E aqui, IR. Mira, terminação de IR pertence à família de desinência de IR. Vou conjugar estes verbos desta maneira. Outra noção. Temos também que saber que é uma raiz de um verbo. Gente, raiz del verbo é a parte que não se cambia quando estamos conjugando. Vou tomar como exemplo este verbo amar. Eu tenho amo, amas, ama. Amamos, amais, aman. Que em estes verbos que conjuguei continua sempre igual. Mira, estas letras am, e am. Estes vamos chamar de raiz del verbo. Então, essa parte sempre continuará igual. E, neste caso, para conjugar o verbo, solo vamos completar com as terminações de la família de los verbos que les havia mostrado de la família de desinência de AR, ¿no? Gente, quando esta raiz del verbo no cambia, vamos chamar de verbo regular. Entonces, verbos regulares es lo que llamamos cuando la raíz del verbo no cambia. Ahora vamos a analisar aqui el verbo beber. Del verbo beber, eu tenho eu bebo,
Tu bebes, ele bebe, bebemos, bebéis, bebem. O que continua sempre igual? Beb, 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 beb e beb. Este beb aqui será a raiz de nosso verbo. Verificaram que esta raiz não cambiou? Então, isto se trata de verbo regular, porque a raiz não sofreu modificações. Agora, del verbo vivir, eu tenho vivo, vives, vive, vivimos, vivis, viven. Mira, viv, 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 viv e viv. Não cambiou. E neste caso, se não cambiou, estamos falando de um verbo regular. Muy bien, gente, passamos para a próxima. Agora, esta parte de azul que está aqui, elas são as terminações de cada desinência. Neste caso, estamos falando de las desinências de presente de indicativo. Então, nosso primeiro tempo verbal que vamos a estudar, presente de indicativo. Então, terminações de verbos regulares de presente de indicativo para verbos de desinência de AR. Eu vou ter o, as, a. Amos, as, an. Eu vou tomar os verbos, vou a sacar a parte de la raiz, e eu pongo aqui esta tablita e completo com a desinência que está em azul. Assim eu hago a conjugação do verbo. Mira, amo, amas, ama, amamos, amais, aman. Muy bien. Ahora del verbo beber, que es de la familia de desinência de ER. Las terminaciones, gente, para presente de indicativo será o, es, e, hemos, eis, en. Neste caso, ao conjugar, vamos ter bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, beben. E agora, assim como o verbo vivir, os verbos regulares de la familia de IR, vamos ter las terminaciones o, es, e, imos, is, en. Entonces, yo vivo, tú vives, él vive, vivimos, vivís, viven. Bien fácil, ¿no es? Para resumir, yo he hecho esta tabla con las terminaciones. Entonces, terminaciones de desinências de AR, de ER e de IR. ¿Qué vamos a hacer cuando conjugar un verbo? Saquen la raíz del verbo. Se verifique que é regular, aí é só poner nesta tabla aqui e completar com a desinência que tu vas a conseguir ter o verbo conjugado em presente. Por exemplo, como hablávamos do verbo amar, ¿no? Nosotros verificamos que am é nossa raiz. Então, neste caso, completando aqui na tabla, mira, am mais a desinência, amo, am, amas, am, ama, am, amamos, am, amais, aman. O outro verbo que trabalhamos foi o verbo beber, não foi? E descobrimos que a parte de la raiz, de radical, é beb. Então, agora é só completar. Mira, bebo, não é? Bebo, bebes. Está saliendo muy feo, gente, porque estou escribiendo com um ratón, com um mouse. A letra de la profe no es así, les juro. Mira, bebe, próximo. Bebemos, próximo. Bebéis,
Y próximo, beben. Perfecto. Ahora, por ejemplo, vivir, vimos que nuestra raíz, nuestro radical es bib. Ahora es solo completar en la tabla. Voy a tener que yo vivo, tú vives, ela y usted. Vive, nosotros. Vivimos, vosotros. Vivís, ellos, ellas y ustedes. Viven. Muy bien. Ahora está aquí otro verbo. Por ejemplo, aquí trabajar. Trabajar. Desinência de AR. He puesto en la tabla y formé. Yo trabajo. Tú trabajas. Ela y usted trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos, ellas y ustedes trabajan. Verbo comer. Desinência de ER. Voy a tener yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Partir, mira. Desinência de IR. Eu parto, tú partes, él parte, partimos, partís, partem. Vamos ahora intentar hacer un ejercicio. Yo tengo aquí el verbo estudiar, el verbo correr y el verbo escribir. Para ayudarles, mira, yo tengo la desinência de AR para estudiar, ER para correr y R para escribir. ¿Vale? Esta parte aquí que restó va a ser nuestras raíces, nuestro radical. Entonces, estud con la I, ¿sí? Estud va a ser nuestra raíz del verbo estudiar. Cor para el verbo correr. Escrib para el verbo escribir. Dê una pausa en el vídeo. Intentem conjugar. Y así que terminen, nuevamente pon el vídeo para continuar, que voy a poner la corrección. ¿Vale? Corrección. Yo tengo aquí de estudiar. Estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiáis, estudian. De correr. Corro, corres, corre, corremos, corréis, corren. Y de escribir. Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben. Perfecto. Yo creo que todos consiguieron hacer la tabla toda, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a otro verbo. Este verbo, gente, verbo llamarse. Llamarse es cuando yo quiero hablar para alguien mi nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me llamo Rosángela. Ahora, mira aquí la estructura del verbo. Llamar-se. Yo tengo el verbo aquí ya conocido. Llamar, que es un verbo de la familia de la desinência de AR. Pero tiene este C junto, profe. ¿Qué es este C? Ese aquí es un pronombre. Y nosotros vamos a utilizar para hacer la parte de verbo reflexivo. Entonces, toda vez que haber un verbo aquí en infinitivo, que es terminado en AR, ER y R, y tener un pronombre aquí junto, quiere decir que mi verbo es un verbo reflexivo o es un verbo pronominal. ¿Vale? Siempre en este caso, cuando estoy en presente de indicativo, yo voy a poner primero el pronombre aquí, delante del verbo, y después yo conjugo el verbo normalmente, igual de la tabla. De la misma forma, sacamos la raíz, el radical, llam, y voy a completar aquí. Llam,
lham, 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 lham. E completo com mis desinências do presente de indicativo. Lhamo, lhamas, lhama. Lhamamos, lhamais, lhamam. E agora aqui, eu conjugo os pronombres. Para eu, me. Para tu, te. Para ele, se. Para ella, se. Para usted, se. Para nosotros, nos. Para nosotras, nos. Para vosotros, os. Para vosotras, os. Para ellos, se. Para ellas, se. Para ustedes, se. Ahora tenemos nuestro verbo completo. Mira, yo me llamo. Tú te llamas. Ella y usted se llama. Nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis. Ellos, ellas y ustedes se llaman. Muy bien, gente. Ahora pasamos para 3 verbos irregulares que vamos necesitar en esta primera parte de nuestro curso. Después, con el tiempo, vamos conociendo a otros, pero estos 3 es importante para iniciarmos esta parte de conjugar verbos, ¿no? Entonces, 3 verbos irregulares en presente de indicativo. Eu tenho aqui primeiro o verbo estar. Mira, gente, esse estar é um irregular, pero o irregular casi regular. Porque hablo assim. La parte de estrutura de radical, de raiz, está aqui toda correcta. Las terminaciones las terminaciones que será la irregularidad. Viene en la primera persona, mira. Estoy con la Y. Este aquí diferenció y lo hace como que sea no regular. Entonces, yo estoy, va a cambiar aquí. Y esto causa la irregularidad. Ahora las otras personas ya es normal. Estás, está, estamos. Estás, están. Ahora el verbo ser ya es totalmente irregular. Voy a tener que yo soy, tú eres, ella y usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas y ustedes son. Cuidado. Em português, esta segunda persona nos hace confundir com a terceira. Então, tenham sempre na cabeça. Tu eres, ela e usted es. No cambie este aqui, não hagam confusão. Eres, tu, es, él, es, ella, es, usted. Ahora, el tercer y último verbo irregular de hoy, verbo tener. El verbo tener ya quiere decir algo que posee, ¿no? Posse. Tener, posse. Entonces, yo tengo, tú tienes, ella y usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas y ustedes tienen. Base irregular, mira, en la primera persona, porque tiene una pequeña diferencia aquí en la parte final de la primera persona. Va a tener también una pequeña ditongación en la segunda persona de singular, en la tercera persona singular y la tercera persona plural. Tiene una pequeña ditongación. Entonces, tienes, tiene, tienen. Ahora tenemos y tenéis
ya es tranquilo, ya es regular solo estos dos. Ahora todas las otras personas tienen irregularidades. Estamos casi terminando. Yo voy a dar algunos ejemplos de cómo hacer algunos tipos de ejercicios y por fin les hablo cuáles son los ejercicios de hoy para garantizar la presencia, para evaluarles, ¿no? Mira, entonces yo tengo yo, llamarse Ana, vivir en Valparaíso y estudiar en Centro Municipal de Lenguas de Valparaíso. Mira, yo ya empiezo hablando cuál es la persona que es para conjugar en la frase, ¿no es? Tiene que leer la frase para ver de quién se trata. En este caso yo leí y descubrí que está tratando todo de yo. Entonces, llamarse conjugado en yo, voy a tener yo me llamo Ana. Muy bien. Ahora, vivir, continúa hablando de la misma persona. Entonces, vivir conjugado en yo, voy a tener vivo en Valparaíso. Y ahora, estudiar. Estudiar continúa siendo sobre yo. Entonces, y estudio en CMLV. Muy bien. E agora, segunda frase de exemplo. Aqui já está señalando em qual pessoa que quero que conjugue. Então, se ser tu, José, e tener dos hijos, esta parte de complementação, por la parte de compreensão, eu sei que estou aún hablando desta mesma pessoa, não é? Então, aqui vamos conjugá-lo todo em tu. Então, se ser tu, como conjugamos? Eres. Então, tu eres. Eres José. E tener. Este tener também estou falando sobre tu. Então, eres José e tiene dos hijos. Perfeito. Agora vamos a treinar. Atividade para garantizar a presença. Haz los ejercicios número 6, 7 y 9 de la página 19 de nuestro libro y los ejercicios 1 y 2 de la página 203 también de nuestro libro. Al terminar, gente, toma la foto del ejercicio ya listo, ¿no? Ya hecho, añade la tarea en Google Classroom, así como ya hicimos en otros ejercicios. Si no consigas enviar directo en la plataforma de Classroom, puedes enviar también mi correo electrónico. Ya les pasé en los avisos de los primeros días, ¿no? Y las personas que no tienen aún el libro, yo voy a dejar también añadido aquí a esta tarea el print, ¿no? de las páginas para que puedan completar los ejercicios, pueden responder en el cuaderno mismo y tomar la foto de su cuaderno. ¿Puede ser así? ¿Combinado? Muy bien, gente. Hasta la próxima clase. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos.